Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana. Bienvenidos a este sexto episodio de podcast Los Tiempos Digital. Queremos enviarles un saludo cordial desde podcast Los Tiempos Digital para todos los que han tenido la amabilidad de seguirnos y todavía indudablemente estar en nuestras plataformas para poder estar con 40 minutos de información, comunicación y todo lo que se refiere a una temática actual muy importante. Para este sexto episodio hemos querido un poco hablar de lo que significan los medios de comunicación, la comunicación misma como acto de la humanidad, pero también otros temas importantísimos que de un tiempo a esta parte, yo diría desde la última década, está dentro de lo que significa nuestro diario vivir, y justamente son las redes sociales, satanizadas en su momento, pero también pues hay otros teóricos, otros estudiosos, investigadores que salen en defensa de las redes sociales y hablan de ese gran aporte, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también pragmático. Hoy tenemos la visita del doctor Marcelo Guardia. Él es comunicólogo, investigador, conocido a nivel departamental y nacional, y por qué no a nivel latinoamericano. Todos los que hemos estado un poco en esta temática de la comunicación y en la Universidad Católica hemos tenido la posibilidad de dialogar con él, y pues indudablemente creo que es un gran referente desde ese punto de vista de la comunicación, pero sobre todo de la investigación y de la comunicación. Doctor Guardia, muchísimas gracias por estar en podcast Los Tiempos Digital. Bienvenido. Espero que a lo largo de estos 40 minutos podamos un poco aproximarnos a ese complejo o a esa compleja temática de la comunicación y obviamente abarcar todo lo que significan las redes sociales. Muchísimas gracias, Rudy. Un gusto estar aquí en este programa, en este periódico que es tan querido por los cochabambinos. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Guardia. Un tema que creo que es importante, y arranco con esto porque indudablemente me parece referencial. Allá por la década de los 70, cuando, incluso tal vez un poco antes, cuando apareció la televisión, había un concepto claro. Los estudiosos, los teóricos de la comunicación empezaron un poco a satanizarla, es decir, nada más y nada menos el calificativo de la caja boba. Entonces, creo que a partir de eso, pues había una serie de teorías, de conceptos de la aguja hipodérmica, etcétera, de que la televisión iba un poco desbaratar por completo lo que significa la comunicación. ¿Cómo vemos en este momento el concepto y la práctica misma de la televisión? ¿Cómo ha afectado desde el punto de vista de esa aglutinación, de esa comunicación, de la comunión, si se quiere, de la información en la gente, en la humanidad? Bien, es interesante el punto de partida porque es bueno recordar que lo mismo ocurrió cuando apareció el cine, al inicio del siglo XX. Lo mismo ocurrió cuando apareció la radio. Lo mismo ocurrió cuando apareció la televisión en general, luego la televisión en colores, después la televisión por cable, y después la internet, después el celular. Y ahora las redes sociales y finalmente este año la inteligencia artificial. Hay un discurso apocalíptico siempre que aparece una innovación tecnológica en el ámbito de la comunicación. Un miedo, un susto, una satanización, como dices, que no está fundamentada prácticamente en los hechos ni en la realidad, ¿no? Que más bien parte de un discurso popular, que tiende a pensar que todo lo que es nuevo en este sentido, en este campo, es peligroso. La televisión efectivamente ha aparecido en nuestro medio y ha sido objeto de investigación, de análisis, y se ha transformado, ¿no? Yo creo que hay que ubicar, digamos, no solamente este discurso que Humberto Eco lo llama apocalíptico, junto con otras modificaciones y transformaciones importantes, ¿no? Que han afectado no solamente a la transformación de la televisión, de la radio y de los otros medios, de los impresos incluso, sino también ha generado los nuevos medios de comunicación. Yo diría el punto de partida más importante es la digitalización, que no es un hecho concreto ni tiene fecha, ¿no? Probablemente tiene fecha, pero ha habido un momento en los años 80
del siglo pasado que se ha digitalizado la información, es decir, y se ha compreso todo lo que es cantidad de datos y se han transformado los lenguajes y la imagen se ha convertido en dígitos y el sonido también y se ha comprimido todo eso y se han generado formas de transmisión más rápidas, más veloces y más baratas. Inmediatamente después de eso ha aparecido la red de Internet, el medio más importante de todos los medios de la historia de la humanidad, ¿no? Porque ha incluido y absorbido a todos los medios, desde la pizarra de los prehistóricos hasta la carta, los dibujos, la pintura, la fotografía en movimiento, al cine, la televisión, la computadora, todo, ¿no? En la red de Internet se ha condensado de una manera muy interesante, curiosa, revolucionaria, obviamente. Y a los poquitos años, el celular, porque el celular estaba desprendido. Entonces, el momento en que el celular absorbe a la Internet es otro hito fundamental de esta transformación. Luego, la Internet 2.0, otra innovación tecnológica importante, el surgimiento de las redes sociales que ahora las estamos utilizando ampliamente, disfrutando y también siendo víctimas de sus malos manejos. Y finalmente el último que ha ocurrido a finales del año pasado y este año, que es la inteligencia artificial. En todos los momentos ha habido un discurso apocalíptico y ahora está habiendo también con la inteligencia artificial. Solo que ya nos hemos olvidado un poco del peligro de la televisión, el supuesto peligro de la... Tal vez nos hemos adaptado también, digamos, que estamos en ese ritmo. Puede ser. Lo que pasa es que hay otro factor que quería comentarte hace un rato, que hay que tomar en cuenta los otros factores sociales de la evolución de la historia. El otro es el económico y político. En los años 80 también se implementa la política y la economía y el modelo neoliberal, que supone un trabajo, digamos, unas priorizaciones a los empresarios, la cuestión del debilitamiento de los derechos laborales y todo aquello, que imprime no solamente en las empresas en general del sistema productivo, sino también en las empresas de comunicación, el propósito del uso de la empresa como un ente productor de riqueza, ¿no? Entonces, la opción, digamos, más fácil y más lógica ha sido que los empresarios de medios, muchos grandes empresarios de medios privados, decidan ganar plata, más, ¿no? De una manera más directa, más explícita. Y para hacer eso, obviamente, se ha afectado el contenido de la producción. ¿Y en qué medida? En la medida muy simple. O sea, un medio de televisión para tener más rating tiene que tener, ha optado por incorporar dos condimentos: el sensacionalismo, la sangre y el sexo. ¿No? Y entonces esos elementos se han impregnado a todos los contenidos. O sea, que yo lo llamaría de una especie de explosión de la sensorialidad. O sea, al contrario de lo que el proyecto de la modernidad y la academia, digamos, está esperando que los medios de comunicación sean cada vez más racionales, más lógicos y generen mayor criticidad en los públicos y busquen esos procedimientos y contenidos argumentativos. Los medios de comunicación en general, no puedo decir todos, hay medios que sí trabajan muy bien, no puedo decir todos. Entonces, en general han optado por este contenido con tratamiento sensorial, emocional, muy sentimental, muy sensacionalista. No basta que tú veas los informativos de televisión, por ejemplo, en Bolivia, tú ves todos, están digamos, prácticamente diluyendo los formatos, ¿no? Están tendiendo hacia la ficción, ¿no? Tú escuchas música, por ejemplo, cosas que son raras. Claro, exacto. Música de fondo, tono sensacionalista, miedos, emociones, lágrimas, sudor y lágrimas. A propósito de eso, el otro día estaba viendo un informativo que casi no veo mucho, nacional, y le metía una música de fondo de Kill Bill, ¿no? Entonces creo que bueno, mi próxima pregunta tiene que ver mucho con lo que acaba de decir.
No sé si usted recordará, ya por la década de los 70, 80, de pronto don Luis Ramiro Beltrán aparece con políticas nacionales de comunicación. Un aporte importantísimo a la comunicación, no solamente desde el punto de vista nacional, sino también internacional y obviamente también innovando un poco el concepto y las políticas nacionales de comunicación a nivel latinoamericano. Mi pregunta es la siguiente, ¿no cree usted que nos hemos divorciado demasiado, cuando menos están andando absolutamente divorciados, un tema práctico de los medios de comunicación y por otro estas políticas nacionales de comunicación, no restrictivas, no desde el punto de vista jurídico, sino más conceptuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer televisión, hacer radio, etcétera, etcétera, pero acompañados siempre por un concepto claro y de una acción basada, digamos, en políticas nacionales de comunicación, como en su momento planteaba don Luis Ramiro Beltrán. Lo que pasa es que muy fácilmente las teorías de Luis Ramiro Beltrán se han convertido en mitos, no solamente para los académicos, sino también en la práctica, en los hechos, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que eso ha quedado como un saludo a la bandera, ¿no? Su misma primera teoría sobre la comunicación horizontal, por ejemplo, o sea, es impracticable, ¿no? Porque en este momento estamos hablando de posverdad, por ejemplo. Claro. ¿No ve? Entonces, las cosas se han transformado, o sea, como digamos, producto de todo este proceso complejo que incluye economía, política, tecnología, comunicación, cultura, ¿no? Todo se ha transformado, o sea, en la academia, por ejemplo, ahora vemos con sorpresa que no podemos trabajar los conceptos de hace tiempo, ¿no? Tú mismo has partido de ese ejemplo de la televisión, de la caja boba. Ahorita ese es un tema completamente fuera de... A nadie le interesa, ¿no? Porque además las formas de producción... Pero ¿en qué momento, doctor, en qué momento se ha divorciado eso? Es decir, como usted mencionaba hace un momento, como que la televisión ha acabado su propio curso, la radio otro, pero no acompaña, digamos. ¿En qué momento ha habido esa ruptura? Yo creo que ahí tiene que ver el tema político. La nueva constitución política del Estado, la última, la del Estado plurinacional, tiene artículos muy claros e importantes en relación a la información y la comunicación y a los derechos personales en general. Diríamos que es mucho más completa que la anterior, ¿no? Incorpora derecho a la comunicación, incorpora derecho a la privacidad, a la intimidad, cosas que antes no estaban presentes y que no estaban vinculadas. Pero ¿qué ha pasado en los hechos? Que el Estado y el gobierno han optado por lo contrario. Es decir, en vez de aumentar la comunicación, de ejercer el derecho a la comunicación, ha utilizado los medios estatales para hacer propaganda política en el sentido unidireccional, vertical, ¿no es cierto? Sin comunicación ciudadana, como dice la Constitución. Entonces, ahí creo que empezó el divorcio en Bolivia, ¿no? Porque realmente ha habido debates importantes en el ámbito académico, de Abueik, etcétera, en los que se ha tratado y se ha dicho, se ha denunciado, digamos, que mientras estamos ideologizando o estamos idealizando las teorías y el tema de las políticas culturales, por otro lado, se está tergiversando toda la posibilidad de claro, hay un menoscabo, ¿no? Completo. Y entonces todo se ha vuelto al revés, ¿no? Hemos vuelto al pasado, digamos, a la época del manejo autoritario, del manejo unidireccional, del manejo de la negación de la posibilidad de la comunicación y del diálogo. Entonces, bien, yo creo, pero este primer elemento, que creo que ha sido muy importante, es muy importante, sobre todo hablar de comunicación, porque considero que, como usted señala, doctor, en estos tiempos, en esta época, sobre todo en nuestro país, ha habido una gran distorsión de lo que significa el ejercer la comunicación y hacer comunicación. ¿No cree usted que desde el punto de vista del ejercicio mismo de la comunicación, ese concepto básico que existía en la década de los 70, 80, por ejemplo, en este momento se ha hecho muchísimo más evidente el hecho de que pues el ejercicio de comunicación esté a la deriva? Es decir, un médico tiene un trabajo específico, un arquitecto, pero un comunicador puede ser cualquiera. Se ha desdibujado pues todo. Exacto. Porque, como te decía, si la tecnología ha cambiado la lógica de funcionamiento de los medios, ha
ha transformado no solamente esas lógicas, sino también hasta los esquemas de su análisis. También se ha transformado la forma de producir información, se ha transformado la forma de producir comunicación, de ejercer la comunicación, la forma de producir conocimiento y la forma de encontrar la verdad. O sea, todo ha explotado de una manera espantosa. Y en ese contexto caótico, digamos, las redes están ocupando el espacio. Entonces, ¿qué está pasando? Me preguntabas, ¿qué pasa con la comunicación? Ahora, la comunicación no la puede controlar el Estado. El Estado no puede decir, tenemos que generar comunicación, diálogo, participación con todos y en condiciones de igualdad. Aparte de que tienen la más... Los medios de comunicación están preocupados con ganar más plata y sobrevivir ante los efectos y el impacto no solamente del mercado, que es más salvaje, sino también de la política, que es también completamente salvaje, ¿no? Que los ataca y los presiona si no están alineados a sus convicciones. Entonces, las redes sociales, que son conexiones, ya no son medios, aquí hay que distinguir, están ocupando el espacio para que el ciudadano, por cuenta propia, por iniciativa propia, por creatividad, pueda ejercer sus condiciones, su derecho a la comunicación y a la información de una manera informal, pero altamente efectiva también. Tan efectiva que el poder le tiene miedo a las redes. Correcto, exacto. Exacto, y justamente quería desembocar en este tema de las redes, porque así como usted ha señalado que la televisión, pues en su momento fue satanizada, internet, teléfonos, celulares, etcétera, etcétera, llegamos a esta nueva época de las redes sociales que sin duda alguna están revolucionando no solamente la convivencia de los seres humanos, sino la forma de comunicación. Y aquí me voy a referir a un esquemita que machaconamente en el primer y segundo semestre de comunicación teníamos: emisor, mensaje, receptor. Parecía casi lineal, ¿no?, esa fórmula. Sin embargo, ahora con las redes, un receptor puede ser perfectamente un emisor, viceversa, etcétera, etcétera, de tal forma de que pues todos pueden tener de una manera absolutamente real e inmediata la comunicación. Las redes sociales se han constituido inclusive en un elemento fundamental para los medios de comunicación. Desde su perspectiva, ¿en qué momento las redes sociales se apoderan, ¿no?, se apoderan de ese gran espacio de comunicación, o acaso de los medios de comunicación que con cierta parsimonía y con cierto concepto absolutamente objetivo tenían miedo de pisar, digamos, casi lo informal? No son las redes las que se apropian, son los ciudadanos los que se apropian de las redes. Obviamente, a través de las redes. Entonces, lo que ha pasado es que, tú sabes que también debes recordar de tus épocas de estudiante, la teoría, especialmente la latinoamericana, la escuela latinoamericana, proponía alcanzar y conquistar la horizontalidad de la comunicación, incluso de los medios masivos, a través de las luchas sociales, de los movimientos, etcétera, ¿no? Tenía un contenido político importante. La horizontalidad no ha llegado a través de esos movimientos, ha llegado a través de la tecnología y en un contexto de globalización y de neoliberalismo, en un contexto y en el mercado además, ¿no? En el mercado capitalista, es decir, las empresas y los fabricantes de celulares han empezado a luchar y a innovar y a generar mejores condiciones para el ejercicio de esa horizontalidad. Entonces hay una horizontalidad que es difícilmente controlable, puede ser, todos quieren controlar, ¿no es cierto? Todo poder dice, hay que controlar los medios, o hay que censurar, o hay que decir que digan la verdad, todas esas cosas. Las redes lo mismo, con las redes lo mismo. Entonces, los ciudadanos se han apropiado y han generado formas, digamos, renovadas, ágiles, veloces, rápidas, de no solamente establecer contactos y procesos de comunicación al margen de los controles de cualquier tipo de poder, ¿no? Los movimientos que existen al interior de las redes, de cualquier tipo, animalistas, sobre derechos humanos, derechos de la mujer, todos son espontáneos y no están controlados, no tienen cómo ser dirigidos, digamos, ¿no? Y están ahí disponibles, o sea, uno puede acceder si quiere, si no quiere también no. Entonces todo está así como servido en una charola. Entonces, en ese contexto,
se han generado posibilidades de comunicación que van en contra del sistema, lo cuestionan en sus aspectos económicos, políticos, y hay formatos específicos que sirven mejor para eso. Por ejemplo, el meme. Ahorita el meme como que está un poco menos relevante que hace unos 5 años, por decir tal, porque las cosas cambian tan rápido, pero el meme es una forma de producción de conocimiento que está basado en una imagen y un texto cortísimo, que puede transmitirte y producir más verdad, más conocimiento, más crítica que un artículo de 3.500 caracteres. Claro. ¿No ve? Simplemente con lo que, pero además te hace reír. Claro. ¿No? Y esa cuestión de la subjetividad, digamos, está incorporada y está presente en estas nuevas formas de producción de verdad, porque el meme no funciona si no tiene una actitud, digamos, una decisión inteligente del ciudadano, porque tú cuando recibes un meme, si no te gusta, no te cae, te parece ridículo, lo ignoras. Claro. Pero si te cae bien y se sintoniza con tus valores, tus pensamientos, lo rebotas. Dices, esto quiero que vean mis amigos y mis contactos. Y eso es la viralización. O sea, el meme no existe porque el poder decide que se viralice un mensaje. Eso es imposible. Claro, ¿no ve? Claro. Tú puedes ver y constatar que digamos, los políticos mandan sus mensajes creyendo que se van a viralizar. No se viralizan si no conecta con el sentido y digamos, la sensorialidad, estoy hablando ni siquiera de racionalidad, pero que es racional al mismo tiempo. O sea, ya no conviene dividir lo racional con lo emocional en estos casos, porque las cosas son muy juntas. Eso también se ha transformado. Y lo que ocurre es que no hay viralización sin un acto inteligente del individuo, ¿no? Claro. El individuo, al decidir rebotar, genera viralización. Y si el otro recibe y hace lo mismo, en cuestión de fracciones de segundos, un meme va a todos los globos y rompe las burbujas personales que todos tenemos y que nos evitan ver la realidad de todas las redes. Claro. Porque tu burbuja no te permite ver, por ejemplo, qué dicen los jóvenes del Chaco boliviano. Uh-huh. No sabes, tú ni idea tienes qué están pensando ni qué están compartiendo. Exacto. ¿No? Pero el meme rompe. Uh-huh. Pero además de romper, creo que, digamos, desbarata en el mejor sentido de la palabra la teorización misma. Es decir, claro, en un meme puede estar reflejada una teoría de la comunicación y además como conspirativa, puede ser una crítica contundente. Claro, o sea, claro. Y al margen de eso, incisiva, ¿no? Incisiva y además punzante, porque un meme político, por ejemplo, le podría doler más a un demagogo político que decirle tú eres un ladrón, ¿no? Claro, de frente. Entonces, escribir un documento, hacer una... Claro. Ahora bien, hay algo que me fascina de las redes sociales, es decir, creo que desde el punto de vista conceptual, siempre hemos tenido la idea, esencialmente como humanidad, de que somos seres eminentemente sociales, es decir, necesitamos socializar, necesitamos hablar, charlar, abrazarnos, etcétera, etcétera. Pero también desde ese punto de vista hay otro concepto que siempre lo he mencionado y dice, no puede no haber comunicación. Las redes sociales, y aquí viene mi pregunta, demuestra claramente de que la gente, la humanidad necesita decir cosas, necesita expresarse, necesita abrirse, pero explotar, ¿no? Hay una represión casi inminente en ese sentido. ¿No cree usted que desde ese punto de vista las redes sociales han sido o están siendo más bien los medios más desbordados en el mejor sentido de la palabra con respecto a los otros medios, en este caso la televisión, la radio, el celular, etcétera? ¿En qué sentido? En el sentido de decir cosas y de expresar, porque estamos, primero que nada estamos jugando con el audio, con lo visual, con la cinética, o sea, es un conglomerado total, ¿no? Multimedia, ¿no? Claro, exacto. Efectivamente, o sea, digamos, lo bueno de todo esto es que en las redes sociales hay libertad de expresión, con todo lo que pueda ocurrir en contra, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Y por qué es importante notar, ¿no? Porque también es
hace falta tener criterios para poder defender o no las redes sociales. En las redes sociales rige el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué es eso? Que cualquier persona puede decir lo que quiera, siempre y cuando respete la dignidad de los otros, ¿no es cierto? En los medios de comunicación rige otro derecho, que es el derecho a la información, que es diferente, ¿no? Al medio de comunicación tú no le puedes, digamos, más bien puedes exigirle que diga la verdad al medio de comunicación porque es su rol, ese es su rol. En cambio en las redes tú no puedes hacer eso, porque en las redes sociales todos dicen lo que quieren, porque están ejerciendo la libertad de expresión. No es lo mismo libertad de expresión que derecho a la información. Derecho a la información, tú sabes, es trabajar para buscar la verdad y difundir oportunamente para que se genere una opinión pública saludable, porque así lo dice la Constitución y así dicen las teorías del derecho. Entonces, en las redes sociales hay de todo, ¿no? Y esa explosión que dice, ese desborde, ocurre porque todos pueden decir lo que quieren, ¿no? Pero, claro, pueden haber excesos, de hecho los hay todo el tiempo, pero los mismos sistemas, las mismas plataformas tienen sus formas de control, ¿no es cierto? Puedes denunciar si es que alguien te está acosando, te está haciendo... Claro, se puede hacer mucho daño también, se puede inventar cosas, se pueden decir mentiras, hay cosas que son falsas. Pero ahí viene el otro debate, que la mentira parece que fuese más fácilmente vehiculable a través de las redes que en otros tiempos y en otros momentos, pero nunca fue, bueno, en realidad siempre fue así. La mentira existe desde el momento en que se pensó en la verdad. O sea, si el mandamiento dice no mentirás es porque les preocupaba la mentira, ¿no ve? Claro. Amasú, Amayú y Evangelia, ¿qué quiere decir? Uno de los 3 mandamientos es no mentirás, ¿no? De los demás. Entonces había la preocupación de la mentira, por la mentira. Entonces la mentira siempre ha estado, solamente que ahora es digital y es más rápida y es más violenta, pero la verdad también lo es. ¿No ve? Porque la verdad también con la misma velocidad puede cundir y se puede generar transformaciones importantes. Entonces, obviamente entender las redes sociales exige otro tipo de lógica. El mismo hecho de que, como mencionabas tú, el esquema emisor, mensaje, receptor ya no funciona porque tú recibes un mensaje, no sabes de quién está llegando, o sea, no hay el emisor. ¿No ve? Un meme, por ejemplo, un GIF, lo que quieras. Y tú lo rebotas, primero eres receptor, después eres emisor. Entonces, el esquema no es emisor, mensaje, receptor, sino es rizoma, es red, puntos y puntos. Y en esos puntos las tendencias a generarse como nubes, ¿no? Como unas nubes de pensamiento. Es como cuando no sé, digamos, ves un cardumen. Hay unas imágenes de aves que están volando así por millones sobre el océano y de pronto alguna cosa ocurre que se mueven así. Claro. Más o menos así ocurre con la inteligencia dentro de las redes. Más o menos así ocurre. Entonces hay una relación importante que nos permite ver que estamos frente a un momento altamente cambiante, modificable, rápido, sorprendente, ¿no? Lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial en estos meses es una cosa que realmente ni siquiera tenemos idea de lo que va a pasar. Correcto. Pero es terrible, porque no, es terrible en el buen sentido también, no solamente en el sentido negativo, porque muchas cosas van a mejorar y muchas cosas van a ser mal empleadas y mal utilizadas y muchas cosas van a desaparecer. Pero no tenemos idea, estamos frente a grandes desafíos en los cuales que yo pienso que hay que confiar en la inteligencia del ser humano, nunca hay que desconfiar de ello, ¿no? El ser humano siempre ha hecho las cosas para mejor, nunca las ha hecho para peor. Claro. Ahora, un poco retomando todo lo que decía usted, mi pregunta tiene que ver con el desafío de los medios de comunicación, es decir, no solamente la televisión, la prensa escrita, la radio, etcétera. ¿Los medios de comunicación están asimilando de alguna manera esta irrupción de las redes sociales? Porque yo creo que hay que un poco sacarnos de la cabeza de que las redes sociales es joda. No es joda, no es joda. Puede ser de alguna manera un porcentaje, pero hay muchísimas cosas serias que se hacen a través de las redes sociales, ¿no? Que desde luego estos medios tradicionales ni siquiera han intentado explorar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, formas de vida, formas de convivencia, conflictos sociales, etcétera, etcétera, que creo que las redes dan. Un poco regresando a la pregunta, las redacciones, los medios de comunicación tradicionales están
realmente masticando esto en nuestro país, a diferencia de otros países, en este caso Europa, Estados Unidos, que prácticamente ya están yendo con las redes de la mano? ¿O les cuesta de alguna manera asimilar esto y decir, bueno, podemos sacar un gran provecho de esto y podemos reinventarnos y podemos reencaminar como medio de comunicación? No lo están haciendo. No sé si bien ni mal. Bueno, hay seguramente errores y problemas, pero en general tú ves que el espacio, la dimensión de las redes sociales se está cruzando y se cruza, ¿no? Y los medios de comunicación las aprovechan las redes sociales, porque tú ves todos los medios, en primer lugar, todos los medios se han vuelto multimedia, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, el impreso se ha vuelto televisión, este es el ejemplo, ¿no? Y seguramente tú vas a colgar en las redes, entonces es uso de redes. Uh-huh. Y si es que quieres aprovechar mejor, nada rato puedes sacar de este podcast que dura 40 minutos y que la gente no aguanta, sacar 2 minutos de cositas sueltas, y con eso vas a poder difundir y llegar, digamos, con mensajes más precisos, más puntuales sobre temas que te pueden interesar, ¿no? O le puede interesar a la población. Entonces, eso es un uso interesante de las redes, ¿no? De hecho, todos los medios de comunicación masivos están en las redes, están utilizando las redes. Entonces, yo recibo mensajes o noticias de los tiempos cada rato, o de cualquier periódico del mundo, ¿no? Entonces, hay pues mayor información, hay mayor flujo de datos y de todo. O sea, este contexto, o sea, en síntesis yo podría decirte, estamos mejor comunicados que antes. Tenemos más comunicación y más información que hace 30 años. Exacto. Pero, doctor, ¿qué pasa con las universidades? Es decir, las universidades, por ejemplo, yo me imagino en un pensum meme 1, meme 2, redes sociales, teoría de las redes sociales o alguna cosa. ¿Qué pasa con las universidades, por ejemplo? ¿Están en este momento un poco acompañando? Algunas. En general está atrasada, la academia está atrasada, porque las cosas desde hace como que 50, 60 años, los fenómenos económicos, políticos y culturales ocurren primero y la academia recién se da cuenta y después empieza a querer entender. Estamos atrasados siempre, ¿no? No es como antes. En el siglo XIX creo que las universidades y los académicos generaban innovación y después la sociedad los acompañaba. Claro, ¿no? Exacto. Es al revés ahora. Entonces, entender lo que está ocurriendo ahorita, primero, que siempre hay este problema de los apocalípticos, ¿no ve? Con el ejemplo de la inteligencia artificial podemos ver. Hay gente que está asustada, no sabe qué hacer, pero hay gente que está viéndole las formas de ganar ventaja, sacar ventaja a la situación. Y eso va a ir pasando, porque seguramente de aquí a unos 10 años va a haber otra innovación, ¿no? Y entonces nos vamos a sorprender otra vez con una novedad, con otra novedad, o la inteligencia artificial va a convertirse en otra cosa, no sé. Entonces, hay que estar atentos a eso, ¿no? Y siempre generando este tipo de espacios de discusión en los que es importante esclarecer y hablar de lo que no se habla, porque hay que hablar de lo que no se habla. Claro. Eso es muy importante. Felizmente en las redes hay ese espacio. Mientras los medios de comunicación están preocupados por ganar rating porque quieren tener plata, porque eso es, en el fondo, y aprovechan algunas situaciones, algunos espacios, etcétera, para poder debatir y tocar estos temas importantes. Pero en términos generales, no basta que tú hagas un análisis de contenido de la programación, por ejemplo, de los canales de Bolivia, tú analizar qué cosas nos ofrecen todos los días, a esta hora, qué están dando ahorita. Están dando shows donde hay deportes, competición, donde hay no sé qué, emociones y lágrimas y grupos y identidades y no sé qué, pero no hay espacios de debate importantes. En las noches hay algunos programas que sí, pero el sistema mediático está cooptado por el sistema político. Por eso la polarización política detiene a los medios que están a un lado o al otro. Están así son los medios. Entonces, la polarización no es buena, porque estando donde estés, tienes una visión parcializada de la realidad. Entonces, no puedes ejercer plenamente lo que hemos aprendido en la universidad, ¿no? Ser imparciales y tener las dos voces, pero de una manera equilibrada, etcétera, porque siempre hay intereses que te van a afectar. Entonces yo creo que la sociedad y los ciudadanos se dan cuenta perfectamente dónde pueden y cómo pueden llegar a la verdad. Ya no esperan, digamos, el canal tal o el medio tal o el periódico tal me va a decir la verdad. No es así. La gente está circulando y buscando cómo contrastar. De hecho, hay
mensajes que están ya contrastándote, te están facilitando esa situación. Claro, Todo exacto. Realmente es una... Es como ir al mercado, no sé, pues, al mercado de La Pampa, donde hay cosas ricas y baratas y hay cosas horribles. Claro, pero siempre va a depender de uno, qué es lo que yo quiero comer, ¿no? Lo que hay que fortalecer es esa capacidad de tener más información. Nuestro país es desinformado. ¿Qué tenemos que hacer los comunicadores, informadores, periodistas? Informar, más información, de todo tipo, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de las conductas, basadas un poco dentro de lo que significan estos aparatitos y obviamente lo que me puede brindar este aparatito, ¿no? este dispositivo celular, etcétera. ¿Cómo se ha venido transformando la sociedad? Obviamente esta sociedad de este siglo XXI no es la misma del siglo XX, que indudablemente estábamos un poco inmersos en un tipo de tecnología determinada, en un tipo de relación social determinada. Y ahora este aparatito me hace muchísimo más sociable, entre comillas, para poder tener 1 millón de amigos completamente virtuales. ¿Cómo se ha adaptado la sociedad a este proceso de comunicación digital, a este proceso de ciertos códigos, inclusive tecnológicos, storytelling, inteligencia artificial, etcétera, etcétera? ¿Esto es parte de esta nueva generación o de alguna manera estamos imbuidos dentro de una combinación, si se quiere, para poder sacar un resumen y decir la sociedad se está transformando de esta forma o va hacia este lugar? Yo no creo que haya un divorcio entre lo virtual y lo real. No hay un divorcio, más bien hay una complementariedad muy fluida, muy importante. La humanidad está asimilando muy bien. Sí, obviamente. Los jóvenes son los que más consiguen pareja por redes. Claro. ¿No ve? Cosas que no había en nuestra época. Entonces sí, había que nomás trabajar, ¿no? O sea, nos arreglamos con una ñata después de un mes, digamos. No es verdad que las redes sociales estén disminuyendo la comunicación real. O sea, puede ser, hay casos patológicos. O sea, un método más pragmático. Sí, claro. Y quienes manejan son los jóvenes. O sea, nosotros a medida que más nos alejamos de la juventud, menos posibilidades tenemos, no solamente de comprender, sino de manejar y administrar esas cosas, ¿no? Yo tengo que estar pidiendo a mis hijos cada rato que me resuelvan problemas que yo no puedo resolver, ¿no? De manejo de software y todo más. Entonces, y el mercado y la industria cultural es muy hábil en estar conectada y estar pendiente de esas demandas, ¿no es cierto? Si ha aparecido el TikTok y en cuestión de 2 años ha superado a todas las redes, es porque los fabricantes de TikTok han sabido captar algún tipo de demanda de los jóvenes, ¿no? ¿Quiénes usan el TikTok? Los jóvenes. ¿Para qué? Para bailar, para mostrar cosas que para los adultos son absurdas, ¿no? Para muchos adultos, ¿no? Pero para ellos son importantes porque están llenas de subjetivos. Pero también hay adultos que realmente figuran en TikTok. Eso es un espectáculo. Algunos se hacen ridículos también. Claro, exacto. Pero bueno, entonces hay usos y hay usos, ¿no es cierto? De todas maneras, yo no he visto, digamos, el mismo uso ampliado de TikTok que por parte de adultos que del Facebook. Los adultos han aprendido a usar Facebook de una mejor manera y los jóvenes se han salido de Facebook. Hay algo muy importante. Hace como unas semanas tuve la posibilidad de estar en un congreso y una mujer decía, para que tu video en TikTok tenga éxito, tienes que ser sincero, tienes que ser honesto. Cuanto más natural salgas o cuanto más, digamos, espontáneo seas, va a tener más éxito y la gente lo va a recibir de mejor manera. La rutina. Claro, exacto. Si tú empiezas a estar con ciertas posturas en TikTok, a no ser evidente, no ser tú, vas a tronar, no vas a tener, y los haters te van a hacer tiras. Interesante esto que acabas de decir, porque mira, estás poniéndole un valor al uso de la red, la honestidad, la sinceridad, ¿no es cierto? Que no está planificada. Ocurre porque alguien ha dicho, yo prefiero ver a la Albertina contando
cómo aplasta el chuño, lo que sea, en su cocina, que ver a alguien que está fingido, que está haciendo cosas, escenificando y actuando. Claro. Por ejemplo, una mujer o cualquier persona que se levante con sus pelos así parados, sin maquillaje, etcétera, va a tener más efecto que una mujer que aparezca absolutamente producida, etcétera, etcétera, y no refleja, digamos, esa honestidad que tendría que. Entonces, ahí estaríamos en un tema muy importante, que es la honestidad y la veracidad, ¿no? Mira, estás dando un punto clave. O sea, eso quiere decir que no podemos perder la esperanza en la gente, pues. Claro, exacto. Porque no se han perdido los valores, Claro, no se han perdido las nociones de verdad. A nadie le gusta la mentira, a nadie le gusta la mentira, a nadie le gusta la falsedad, la hipocresía, y todos nos damos cuenta. Cuando vemos a un político hablando, dices, es un asqueroso, está mintiendo. Porque te das cuenta, no necesitas ser académico para eso, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos a esas movilizaciones y a esas conexiones que ocurren entre los sectores populares, entre los menos ilustrados, los menos leídos, etcétera, porque hay un sentido común importante. Eso lo llamamos la inteligencia colectiva, es la que permite la viralización de los memes. Bien, finalmente llegamos a la inteligencia artificial. Obviamente es un tema amplísimo, pero me gustaría un poco escuchar el concepto y la lectura que usted tiene con respecto a esto. Los grandes expertos, entre comillas, en comunicación, como Elon Musk, por ejemplo, prácticamente se han asustado y han dicho, no, un cachito, paren nomás el avión. La inteligencia artificial nos va a hacer fleco prácticamente y vayamos con calma. Vayamos paso a paso, veamos cómo funciona, cómo está funcionando, porque prácticamente esto podría ser una revolución. Podríamos tener problemas serios, no solamente desde el punto de vista de la práctica misma, sino también el manejo y en qué manos podría caer la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial no es tan nuevo que digamos, ya se lo estaba practicando desde hace incluso unos buenos años atrás. ¿Cuál es la lectura con respecto al tema? Bueno, ahora se ha vuelto masivo, ¿no? Ahora todos están usando. Y claro, yo pienso que va a ser un poco difícil que, digamos, todos los humanos nos pongamos de acuerdo y digamos, ya vamos con calma, no aceleren tanto. Es difícil, porque hay competitividad, ¿no? Una empresa, un interés, un Estado está buscando cosas, ¿no? Y a eso se conectan intereses desde económicos, estratégicos, de recursos materiales, hasta cuestiones de armamentismo. Entonces no va a haber así como que nos pondremos de acuerdo y seremos juntos unidos de la mano, no va a haber eso. Va a haber competencias, van a aparecer nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas estrategias, digamos, del uso. Y lo que hay que hacer es ahí aprender a acostumbrarse, así como hemos aprendido a relacionarnos con el cine, con la televisión, la radio, el internet. Lo mismo, tiene que ocurrir eso, ¿no? Y claro, estamos viendo que la inteligencia artificial tiene sus grandes debilidades, ¿no? Probablemente vaya mejorando en poco tiempo. Tú haces preguntas un poco que tengan, digamos, menos densidad de información en la red y se equivoca, ¿no? El chat te dice cosas erróneas, cosas que no tienen sentido, ¿no? Claro. Entonces no es tampoco así una cosa a la que yo no le veo, digamos, demasiado problema. Hay riesgos, como en todo. Hay el riesgo de los derechos de autor, de los trabajos de los estudiantes que van a copiar, que no van a disminuir las capacidades intelectuales y todo eso. Pero también el sistema educativo, por ejemplo, tiene que adaptarse y tiene que empezar a generar otro tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje que no sean obstaculizados por esos. O verlo de la manera más positiva. Por ejemplo, hace un poco hablaba con un abogado y me decía, la inteligencia artificial nos puede beneficiar porque podemos recrear, podemos reabrir expedientes y llegar a cierta conclusión, ¿no? Por ejemplo, con respecto a crímenes irresueltos. Ponen datos y pueden sacar ya directamente. Claro, exacto. Bien, en todo caso, pues en estos 40 minutos hemos querido un poco abarcar casi... Ha pasado volando y nos ha faltado tiempo. Exactamente.
porque obviamente, indudablemente, así es el tema, pero creo que en algún momento pues esto ameritará una segunda parte que creo que es importante hacerlo. Sin embargo, en estos 40 minutos hemos intentado de alguna manera dar pequeños pasos con respecto a esta amplia gama de lo que significa la comunicación social, sobre todo en esta época tan importante donde están fluyendo muchísimas cosas, y ese concepto de McLuhan, de aldea global, creo que ha resultado bastante pequeña, y sin embargo creo que todavía nos resta muchísimo. Quiero darle las gracias al doctor Marcelo Guardia por su deferencia, por estar en este podcast Los Tiempos Digital. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, y a ustedes, amigos, pues invitarlos a que nos sigan en nuestra página web www.lostiempos.com, en Spotify y en otras nuestras plataformas. Seguramente estaremos con otro tema también importante. Mientras tanto, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias, Rudy. Muchas gracias a usted.